En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Continuamos con el estudio de Lucas capítulo 9, analizando el milagro de la multiplicación de los panes y peces y cómo el Señor con apenas 5 panes y 2 peces alimentó a más de 5,000 personas. Porque los que estaban en ese lugar habían también mujeres, las esposas de los varones que estaban allí y sus hijos. Así que habían más de 5,000 personas en ese milagro. Solo que se menciona solamente a los varones, 5,000 hombres. Y decíamos en la enseñanza y predicación de ayer, que aquí en este milagro encontramos algunas lecciones sobre administración cristiana. El Señor, allí había más de 5,000 personas y lo primero que mandó a sus discípulos es preguntarles qué recursos habían, qué recursos. El Señor les dijo: tenemos que alimentar a esas personas, no las podemos mandar en ayuno. Entonces dijeron ellos: pero nosotros no tenemos para tanto, no tenemos dinero para comprar tanto, tendríamos que ir a otros lugares. Y entonces el Señor les pregunta que qué es lo que ellos tienen, y ellos dicen que lo único que tienen son 5 panes y 2 peces. Así que la primera lección es un análisis de los recursos que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos para iniciar algo? En este caso, 5 panes y 2 peces. Lo importante es que los recursos nuestros sean colocados en las manos poderosas y milagrosas de Jesús, porque para Él no hay nada difícil, todo lo puede hacer. Aquí se está hablando de la omnipotencia de Dios, de la omnipotencia de Jesucristo, porque Jesucristo es Dios que tomó forma humana. Aquí estamos hablando de la soberanía de Dios, la soberanía de Cristo. Entonces pusieron en las manos de Cristo esos 5 panes y 2 peces. Esa es la primera lección. Cuando nosotros vamos a emprender algo, entonces lo primero que tenemos que hacer es qué recursos tenemos para emprender algo, para hacer algo en la obra de Dios. Luego hay que colocarlos en la mano del Señor confiando en Él, porque Él es el poderoso Señor. La segunda lección es que hay que organizarnos. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, se habla precisamente de cómo la iglesia debe de estar organizada. Cristo la cabeza, nosotros el cuerpo, pero el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, debe de estar perfectamente concertada, organizada, para poder organizar los ministerios. En la iglesia debemos de organizar los ministerios tomando en cuenta los dones, las capacidades y vocaciones de los hermanos. Bien organizada, dice que la iglesia debe estar bien concertada
para irse edificándose en amor y en armonía. Aquí Jesús señala este principio, diciéndoles a los discípulos, bueno, organícense bien en grupos de 50, Y entonces los apóstoles organizan a toda esa multitud, que son más de 5,000, porque aquí solo se menciona a los varones. Entonces se organizaron en grupos de 50. Luego, la otra lección que encontramos es que el Señor tomó los recursos escasos de los apóstoles y Él oró, dio gracias. Y entonces los panes se iban multiplicando. A medida de que esos 5 panes salían de las manos del Señor, el Señor los iba dando a los discípulos y los discípulos repartieron esos panes y esos peces a esa multitud. Aquí encontramos que el Señor busca colaboradores. ¿Quiénes son los que estaban colaborando con Jesús en este milagro para alimentar a esa grande multitud? Los mismos discípulos, los mismos. Probablemente no eran solo los 12, sino los otros discípulos que eran discípulos ocasionales. Todos comenzaron a repartir los panes y los peces, porque nosotros, dice Pablo, somos colaboradores de Dios, somos ayudantes de Dios. Dios nos ha llamado para que todos colaboremos. No debe de haber ningún miembro del cuerpo de Cristo estático, sin movimiento, sin servicio, sin ejercer el don que se le ha dado o los dones que se le ha dado. Esa es la otra lección de administración cristiana. Tenemos que colaborar, hacer lo que tenemos que hacer, conforme al llamado, a los dones, a las capacidades que nosotros tenemos. En la iglesia, si queremos ver una iglesia que crece, tenemos que organizar la iglesia para que todos empiecen a trabajar, para que todo el cuerpo se mueva, para que todo el cuerpo funcione. Que un cuerpo, hay personas que se les ha dado un evento cerebral, un derrame cerebral, y algunos quedan con la mitad del cuerpo paralizado. La iglesia no debe de tener ese derrame. La iglesia no debe de estar paralizada. Los pastores y los líderes de la iglesia debemos de tener la capacidad de organizar la iglesia con la intención de que la iglesia ejerza los ministerios que Dios le ha concedido y todo el cuerpo de Cristo, bien organizado, empiece a trabajar para que todo mundo crezca y madure a la estatura de Cristo. Entonces aquí tenemos a Cristo buscando colaboradores. ¿Y quiénes son los colaboradores? ¿Quiénes son los que organizaron a esa multitud? Los apóstoles. Ellos también tomaron el pan y lo repartieron. Entonces, esa es la otra lección. Un pastor no debe tener la mentalidad errada de ser pastor orquesta. No, de ninguna manera. Nosotros dediquémonos a lo que es concerniente al ministerio pastoral y organizar la iglesia y que todo el mundo trabaje, que todo el mundo ejerza sus funciones, que todo el mundo ponga en práctica los dones que ha recibido de parte del Señor. Entonces, colaboradores, que todo mundo trabaje en la iglesia y que todo mundo esté bien organizado y estimulado, porque en la iglesia la gente trabaja y no tiene salario,
pero necesitamos siempre animar, aupar, enseñar, capacitar para que todo mundo esté bien motivado haciendo la obra de Dios. Y tomaron los panes y todo mundo comió, se sació, nadie quedó con hambre, todo el mundo quedó lleno, bien lleno. Aquí no se dice en Lucas, pero en el pasaje paralelo, en los evangelios sinópticos, se dice que sobró alimento. Esa es la otra lección sobre administración. Cuando nosotros hacemos la obra, cuando nosotros colaboramos, cuando estamos estimulados para el servicio del Señor, cuando ponemos los recursos nuestros en las manos del Señor, buscando siempre el honor de Dios, la gloria de Dios y el crecimiento del reino de Dios, siempre van a haber recursos en abundancia. Siempre van a haber recursos en abundancia. Aquí había panes y peces y sobraron 12 cestas de pedazos, dice la Biblia, 12 cestas sobraron. Pero el pan que sobró y los peces que sobraron, el Señor dice, recójanlos. Además de que si estamos bien organizados, estimulados y ponemos nuestra vida y nuestros recursos para la obra de Dios, no solamente va a haber en abundancia, sino que ¿qué hacer con esa abundancia? Bueno, tenemos ya abundancia de recursos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Los vamos a desperdiciar? El Señor da aquí una lección importante. Dice, no vayan a dejar perder lo que sobró. Recójanlo, porque no podemos desperdiciar la bendición de Dios. Si Dios nos da en abundancia, esa abundancia hay que administrarla bien. Entonces recogieron panes y peces que habían sobrado. No los dejaron tirados allí en la llanura. Dice que llenaron 12 cestas. No sabemos. Solamente dice que llenaron 12 cestas de pedazos. El número 12 es muy significativo, pero la lección básica, la lección de administración aquí en esa pequeña porción de la Escritura es que tenemos que administrar bien los recursos abundantes que Dios nos da. Ya el Señor no tuvo necesidad en otra ocasión de hacer un milagro porque había pan. Habían 12 cestas de pedazos de pan y de pescado. No se perdió, no se pudrió, no fue echada a la basura esa comida, sino que el Señor nos está diciendo, administren bien lo que yo les doy. Administren todo bien. El dinero, todo tiene que estar muy bien administrado en la obra de Dios. Y luego entonces dice que así lo hicieron, recogieron las 12 cestas de pedazos y comieron todos y se saciaron todos, recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Entonces, lo que nos está enseñando el Señor es una buena administración. Esos principios que
hemos notado que nos enseña el Señor son aplicados en todas las empresas, en todas las organizaciones, sean eclesiásticas o seculares. Por eso esas empresas prosperan, porque están bien organizadas y bien administradas, y los líderes saben cómo administrar los recursos de esa empresa. Así son también las iglesias que crecen, que maduran, que tienen influencia en la sociedad, que se organizan por ministerios y llegan a ser una grande bendición para la ciudad donde ellos están, es porque saben poner por obra los principios de administración. Los principios de administración son los mismos, son universales, son aplicables en toda empresa, en toda organización. Así la iglesia está bien organizada, tiene buenos edificios, un buen templo, buenos recursos, porque ha crecido, han aprendido los principios de administración. Entonces, este es un buen don. Nosotros, los pastores, que no tenemos la capacidad de organizar, debemos de pedirle al Señor: Señor, dame el don de administración, dame la capacidad a mí y a la dirigencia de la iglesia, a los líderes de la iglesia. Danos a todos nosotros que somos líderes, danos la capacidad, la sabiduría, el conocimiento de los principios de administración cristiana. Podemos ir a una biblioteca o a una librería. En la librería hay varios libros sobre administración cristiana, sobre cómo organizar una iglesia, sobre cómo organizar y capacitar los diferentes ministerios que hay en la iglesia. Entonces, cuando hacemos eso, cuando la iglesia está muy organizada, bien organizada, los ministerios bien organizados también, y bien caracterizados, este ministerio para los matrimonios, este ministerio para adolescentes, para jóvenes, para adultos, para varones, así, y el ministerio de consolidación, de el discipulado, el ministerio, todos los ministerios de la iglesia deben de estar bien organizados. Y cada ministerio debe de recibir discipulado, es decir, capacitación específica de cómo funciona ese ministerio al cual nosotros, como miembros de la iglesia, pertenecemos. Es un don sumamente importante y es un don para nuestro tiempo. Por eso nosotros vemos que hay iglesias que tienen 7,000, 8,000, 10,000 miembros y funcionan bien, están bien organizados. Tiene una variedad y una cantidad grande de hombres y mujeres que ejercen liderazgo y que no solamente lo ejercen, sino que están bien capacitados. El que está encargado del ministerio de la evangelización están bien capacitados. Los que están encargados de la escuela dominical, los maestros y maestras, bien capacitados. Estas son las lecciones que encontramos en este pequeño pasaje, en este milagro que Jesús hizo de la multiplicación de los panes y de los peces. Así que, amado pastor, usted juntamente con el resto de líderes, yo juntamente con los líderes de la iglesia, cualquier pastor
tenemos que pedirle al Señor que nos capacite para administrar. Ir a un instituto bíblico, bueno, muchos pastores nunca han asistido a un instituto bíblico, nunca. Pero ahora podemos ser autodidactas, es decir, yo me siento incapaz de organizar la iglesia, no sé cómo organizarla. Pero hay un buen grupo de hermanos ahí que vienen a escuchar mi predicación y la enseñanza del Evangelio. Pero yo no sé cómo organizar la iglesia. Entonces, mi sentido común me dice que yo debo de aprender a organizar la iglesia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si no tengo el chance, la oportunidad para matricularme en un instituto bíblico. Entonces lo que tengo que hacer, amados hermanos, lo que tenemos que hacer es ir a la librería. Llegar ahí y decirle al que está ahí vendiendo, necesito saber cómo organizar la iglesia. ¿Hay algún libro aquí de administración cristiana? Entonces ahí le van a bajar varios libros. Y usted puede hojearlos o preguntarle a la persona que está vendiendo cuál libro le recomienda sobre administración cristiana. Usted lo paga, lo lleva a su casa y empieza a estudiar. Eso es una formación autodidáctica. Estas son cosas básicas y esenciales para que la iglesia crezca, madure, para que todos tengan oportunidad de trabajar y para que todos crezcamos juntos como cuerpo de Cristo a la estatura, a la medida de Jesús. Dios le bendiga y lo espero mañana. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.